Saludos, os doy la bienvenida a vuestro canal. Bueno, pues voy a seguir hablando de Byung-Chul Han. En una entrevista del 15 de mayo del 2020, el periódico El País nos habla de que el filósofo coreano, que en su último ensayo afirma que la conversión de la producción y el rendimiento en valores absolutos está desritualizando cada vez más a la sociedad, cree que la violencia que el ser humano ejerce contra la naturaleza se está volviendo cada vez en su contra, cada vez más en contra del propio ser humano. Bueno, y se nos hace una presentación de este filósofo, nacido en 1959 en Corea y afincado en Alemania, que escribe en lengua alemana. Y esta entrevista se refiere sobre todo al libro La desaparición de los rituales. En su libro, pregunta el entrevistador, define los rituales como acciones simbólicas que generan una comunidad sin necesidad de comunicación. En cambio, según plantea, en las sociedades actuales abundaría más bien la comunicación sin comunidad. ¿Cómo imagina esa comunidad sin comunicación, perdida? Los ejemplos que usted pone pertenecen al pasado o a pequeños pueblos campesinos e insiste en que el causante de esa destrucción comunitaria es el neoliberalismo. ¿Ha habido otras épocas del capitalismo más abierta a los rituales? ¿Es compatible la modernidad y la comunidad o la incompatibilidad se da exclusivamente entre capitalismo y comunidad? Y responde Byung-Chul Han, la desaparición de los rituales señala sobre todo que en la actualidad la comunidad está desapareciendo. La hipercomunicación, consecuencia de la digitalización, nos permite estar cada vez más interconectados, pero la interconexión no trae consigo más vinculación ni más cercanía. Las redes sociales también acaban con la dimensión social al poner el ego en el centro. A pesar de la hipercomunicación digital en nuestra sociedad, la soledad y el aislamiento aumentan. Hoy se nos invita continuamente a comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos o preferencias, incluso a que contemos en nuestra vida. Cada uno se produce y se representa a sí mismo. Todo el mundo practica el culto, la adoración del yo. Por eso digo que los rituales producen una comunidad sin comunicación. En cambio, hoy prevalece la comunicación sin comunidad. Cada vez celebramos menos fiestas comunitarias, cada uno se celebra solo a sí mismo. Deberíamos liberarnos de la idea de que el origen de todo placer es un deseo satisfecho. Solo la sociedad de consumo se orienta a la satisfacción de deseos. Las fiestas no tienen que ver con el deseo individual. En el juego colectivo uno no procura satisfacer su propio deseo, antes bien se entrega a la pasión por las reglas. No estoy diciendo que tengamos que volver al pasado, al contrario, sostengo que tenemos que inventar nuevas formas de acción y juego colectivo que se realicen más allá del ego, del deseo y el consumo, y que creen comunidad. Mi libro, La desaparición de los rituales, va encaminado a la sociedad que viene. Hemos olvidado que la comunidad es fuente de felicidad. La libertad también la definimos desde un punto de vista individual. Freiheit, la palabra alemana para libertad, significa en origen estar con amigos. Freiheit, friendship, también en inglés, ¿no?, que viene de la palabra alemana, pues tiene una etimología similar. Eso apunta Byung-Chul Han. Significa en origen estar con amigos. Libertad y amigo tienen una etimología común. La libertad es la manifestación de una relación plena. Por tanto, también deberíamos redefinir la libertad a partir de la comunidad.
Pregunta. Su descripción de nuestro mundo como crecientemente alejado de los rituales se opone a quienes ven el capitalismo como una sociedad hiperritualizada. Desde ese punto de vista que usted critica, el consumo tendría una fuerte dimensión ritual e incluso religiosa. Los supermercados o los estadios serían nuestros templos. ¿Por qué le parece incorrecto interpretar las prácticas capitalistas o burocráticas como formas secularizadas de rituales religiosos? Pregunta. Y responde: rechazo la tesis de que el capitalismo es una religión. Los centros comerciales son todo lo contrario de un templo. En los centros comerciales y en el capitalismo en general domina una atención particular. Todo gira en torno al ego. Según Malebranche, la atención es la oración natural del alma. La atención es la oración natural del alma. Recuerdo lo de que decía Simone Weil, ¿no? La atención es el acto de generosidad más raro y más grande que podemos ofrendar a nuestros semejantes. En los templos encontramos una forma totalmente diferente de atención. Se presta atención a cosas que no se pueden alcanzar con el ego. Los rituales me alejan de mi ego. El consumo refuerza la obsesión con él, con mi ego. No soy creyente, pero me gusta asistir a las celebraciones religiosas, católicas, por supuesto. Cuando me dejo embriagar por los cánticos, la música del órgano, el aroma del incienso, me olvido de mí mismo, de mi ego, y experimento una hermosa sensación de comunidad. En mi libro cito un apunte de Peter Hanke. Con ayuda de la misa, los curas aprenden a tratar bien las cosas, la manera delicada de sostener el cáliz y las hostias, la limpieza sosegada de los vasos, la manera como pasan las páginas del libro y el resultado de ese hermoso modo de tratar las cosas es una alegría que da alas al corazón. Eso dice Peter Hanke. Hoy en día damos un uso muy diferente a las cosas. Las agotamos, las consumimos y las destruimos. En los rituales las tratamos de una manera totalmente distinta, con cuidado, como si fuesen amigas, como si estuvieran vivas. Y efectivamente lo están en la medida en la que se relacionan con nosotros, que sí lo estamos. Las cosas ritualizadas también pueden crear comunidad. Los rituales poseen un factor de repetición, pero es una repetición animada y vivificadora. No tiene nada que ver con la repetición burocrática y automática. Hoy en día vamos constantemente a la caza de nuevos estímulos, emociones y experiencias, y olvidamos el arte de la repetición. Lo nuevo se trivializa rápidamente y se convierte en rutina. Es una mercancía que se consume y vuelve a inflamar el deseo de algo nuevo. Para escapar de la rutina, del vacío, consumimos aún más estímulos nuevos, nuevas emociones y experiencias. La sensación de vacío es precisamente la que activa la comunicación y el consumo. Ese vacío que está en relación con esa contemplación, con esa meditación, a la cual alude Han en algún otro de sus libros. La vida intensa que actúa como reclamo del neoliberalismo no es sino consumo intenso. Existen formas de repetición, consumimos la vida, ¿no? Como los hombres grises de la novela de Michael Ende, consumen sus cigarros permanentemente, consumen el tiempo. Para poder sobrevivir. Es el paradigma de la supervivencia, ¿no? Existen formas de repetición que crean auténtica intensidad. Me encanta Bach. He tocado más de 10.000 veces las arias de las variaciones en Goldberg y cada vez experimento una felicidad. Personalmente no necesito nada nuevo. Me encantan las repeticiones, los rituales de la repetición. Pregunta. Una tesis muy sugerente de su libro es que los rituales permiten que los valores de una comunidad se asimilen corporalmente.
Me parece una idea cercana a aquello que decía Pascal, el filósofo francés. Si no crees, arrodíllate, actúa como si creyeras, y la creencia llegará por sí sola. Eso decía Blaise Pascal. Usted plantea que en cambio vivimos en una sociedad de las pasiones, marcada por el culto narcisista a la autenticidad, donde lo único que cuenta es la sinceridad de nuestras emociones. Responde Byung-Chul Han, los rituales anclan la comunidad en el cuerpo. Sentimos físicamente la comunidad, precisamente en la crisis del coronavirus, que por ese tiempo estaba activa, año 2020, en la que todo se desarrolla por medios digitales, echamos mucho de menos la cercanía física. Todos estamos más o menos conectados digitalmente, pero falta la cercanía física, la comunidad palpable físicamente. El cuerpo que entrenamos solos en el gimnasio no tiene esa dimensión de comunidad. También en la sexualidad, en la que lo único que importa es el rendimiento, el cuerpo es, en cierto modo, algo solitario. En los rituales, el cuerpo es un escenario en el que se inscriben los secretos, las divinidades y los sueños. El neoliberalismo produce una cultura de la autenticidad que pone el ego en el centro. La cultura de la autenticidad va de la mano con la desconfianza hacia las formas de interacción ritualizadas. Obsérvese, como ya comenté en alguna otra ocasión, cómo el filósofo tiene su propio léxico, su propio vocabulario. Autenticidad realmente aquí no tiene nada de auténtico, de verdadero. Igual que transparencia, no tiene nada de transparente. La sociedad de la transparencia es la sociedad de la opacidad disfrazada de transparencia. Ya ponía el ejemplo del hombre invisible. El hombre invisible, en vez de ser un hombre invisible, es todo el orden global invisible. Por lo tanto, puede inmiscuirse, ya que no lo vemos, ya puede inmiscuirse en todos nuestros asuntos y hurgar en ellos para su beneficio, para beneficio de ese orden. Solo las emociones espontáneas, es decir, los estados subjetivos, son auténticas. El comportamiento formalizado se rechaza como falto de autenticidad o como externo. Un ejemplo es la cortesía. En mi libro hago un alegato en contra de la cultura de la autenticidad, que conduce al embrutecimiento de la sociedad y a favor de las formas bellas. Aquí lo mismo que antes comentaba, formas bellas ya no es belleza verdaderamente, ya es apariencia de belleza, que está en relación con deseos, está en relación con sensualismo, está en relación con algo egocéntrico, algo evasivo. No es verdadera belleza, no es esa belleza que salvará al mundo, según afirmaba Fedor Dostoyevsky. Ni es esa belleza que decía John Keats, ¿no? La verdad es belleza, la belleza es verdad, es lo único que necesitas saber en este mundo. Pregunta el periodista, ¿cree que los partidarios de la nueva derecha radical podrían sentirse identificados con su reivindicación de los rituales y la comunidad? Buena pregunta. ¿Qué diferencia su propio comunitarismo del de la ultraderecha emergente? La comunidad, responde Byung-Chul Han, no se define necesariamente por la exclusión del otro. También puede ser muy hospitalaria. La comunidad a la que se acoplan las derechas está vacía de contenido. Por eso encuentra su sentido en la negación del otro, en la negación del extranjero. Está dominada por el miedo y el resentimiento. Pregunta. En el prefacio dice muy explícitamente que este no es un libro nostálgico, pero a menudo hace comparaciones con el pasado muy desfavorables para nuestro presente. En el capítulo dedicado a la guerra, por ejemplo, defiende los antiguos valores guerreros frente a la guerra automatizada, moderna.
que sería una matanza sin reglas. ¿No está idealizando la guerra antigua? Al fin y al cabo, a lo largo de la historia encontramos una amplia serie de genocidios. La matanza indiscriminada no es exactamente un invento capitalista, apunta el entrevistador. Y responde Han, solo quería señalar que la cultura humana se está desritualizando cada vez más, que la conversión de la producción y el rendimiento en valores absolutos está acabando con los rituales. Por ejemplo, la pornografía aniquila los rituales de seducción. En las órdenes de caballería europeas el objetivo principal tenían un código caballeroso, todas esas, de lo cual hace parodia, ¿no? Miguel de Cervantes en Don Quijote, pero ese código caballeresco existía verdaderamente. No se odiaba al rival al cual se confrontaba, y a veces incluso se sentía admiración y devoción porque la profesión de guerrero era para nobles. No es como ahora, ¿no? Que todos son soldados. Los países incorporan a todos los jóvenes a edades muy tempranas a sus ejércitos. Entonces el soldado ya no es un noble que tiene unos valores, unos principios, unos ideales, unas convicciones, una formación, sino que es cualquier pobrecillo al cual le obligan a ser reclutado en muchos países, ¿no? O bien con la necesidad de tener que trabajar, pues aunque no tenga vocación alguna, hay jóvenes que se dejan seducir por el señuelo de tener un sueldo en las Fuerzas Armadas. Bueno, decía Han, en las órdenes de caballería europeas el objetivo principal no era matar al adversario, el honor y el valor también eran importantes. En la guerra con drones, en cambio, lo fundamental es matar al enemigo, que es tratado como un criminal. Después de la misión, a los pilotos de los drones se les hace entrega solemnemente de una tarjeta de puntuación que certifica cuántas personas han matado. También cuando se trata de matar, lo que más cuenta es el rendimiento. También cuando se trata de matar es el mismo sistema que, que en el orden capitalista, que en el consumismo. Se busca el rendimiento. En mi opinión, esto es perverso y obsceno. No pretendía decir que las guerras del pasado fuesen mejores que las actuales. Por el contrario, lo que quería señalar es que hoy en día todo se ha convertido en una cuestión de rendimiento y producción, no solo en la guerra, sino también en el amor y en la sexualidad. En su ensayo pregunta, relaciona el auge del Big Data con un giro en nuestra concepción del conocimiento, que cada vez más entendemos como algo producido maquinalmente. Llega a hablar de un giro dataísta, análogo al giro antropológico de la Ilustración. ¿Es el dataísmo la conclusión de un camino irreversible que ya estaba anticipado en los orígenes de la modernidad? Respuesta, el dataísmo es una forma pornográfica. Es una expresión que reitera mucho, pornografía, la sociedad es pornográfica, la sociedad del exhibicionismo, ¿no? Sin que haya una presencia de sentimientos, de sensibilidad, sin que haya matices que tengan auténtico valor emotivo. El dataísmo es una forma pornográfica de conocimiento que anula el pensamiento. No existe un pensamiento basado en los datos. Lo único que se basa en los datos es el cálculo. El pensamiento es erótico. Heidegger lo compara con el eros. El batir de alas del dios Eros lo acariciaba cada vez que daba un paso significativo en el pensamiento y se atrevía a aventurarse en un terreno inexplorado. La transparencia para Hans Heidegger es el filósofo más importante, según sus propias palabras. La transparencia también es pornográfica. Peter Hanke dice que en una de sus anotaciones, ¿quién dice que el mundo ya está descubierto? El mundo es más profundo de lo que pensamos.
Pregunta, la pandemia del COVID está teniendo un impacto enorme, no solo en términos sanitarios y económicos, sino también en nuestra subjetividad compartida. En apenas unos días, la noción de biopolítica se ha vuelto muy intuitiva. ¿En qué medida cree que la comunicación sin comunidad que usted diagnostica en nuestras sociedades está afectando a la manera en que estamos viviendo esta pandemia? Responde Han, la crisis del coronavirus ha acabado totalmente con los rituales. Ni siquiera está permitido darse la mano. La distancia social destruye cualquier proximidad física. La pandemia ha dado lugar a una sociedad de la cuarentena en la que se pierde toda experiencia comunitaria. Como estamos interconectados digitalmente, seguimos comunicándonos, pero sin ninguna experiencia comunitaria que nos haga felices. El virus aísla a las personas, agrava la soledad y el aislamiento que de todos modos dominan nuestra sociedad. Los coreanos llaman corona blues a la depresión consecuencia de la pandemia. El virus consuma la desaparición de los rituales. No me cuesta imaginar que, después de la pandemia, los redescubramos. Amén. ¿Cree que la pandemia constituye un hito histórico similar a la crisis de 2008? Pregunta, que se traducirá en transformaciones políticas de calado. ¿Qué tipo de cambios sociales cree que vamos a experimentar a raíz del coronavirus? A consecuencia de la pandemia nos dirigimos a un régimen de vigilancia biopolítica. El virus ha dejado al descubierto un punto muy vulnerable del capitalismo. A lo mejor se impone la idea de que la biopolítica digital que convierta al individuo y a su cuerpo en objeto de vigilancia basta para hacer al capitalismo invulnerable al virus. Sin embargo, el régimen de vigilancia biopolítico significa el fin del liberalismo. En ese caso, el liberalismo no habrá sido más que un breve episodio, pero yo no creo que la vigilancia biopolítica vaya a derrotar al virus. El patógeno será más fuerte. Según el paleontólogo Andrew Knoll, el ser humano es solamente la guinda de la evolución. El verdadero pastel se compone de bacterias y virus que amenazan con atravesar cualquier superficie frágil e incluso reconquistarla en cualquier momento. Las bacterias, los microorganismos, son los seres más antiguos de nuestro querido planeta. Aunque los virus, bien dicen los que entienden de ellos, no son un ser vivo, no son un ser vivo. Un virus no es un ser vivo. Es un elemento que a través de un microorganismo que para estar vivo necesita ejercer su actividad patógena, su actividad parásita. La pandemia es la consecuencia de la intervención brutal del ser humano en un delicado ecosistema. Los efectos del cambio climático serán más devastadores que la pandemia. La violencia que el ser humano ejerce contra la naturaleza se está volviendo contra él con más fuerza. En eso consiste la dialéctica del antropoceno. En la llamada era del ser humano, el ser humano está más amenazado que nunca. En la llamada era del ser humano, el ser humano está más amenazado que nunca. Aquí termina esta entrevista sobre el libro La desaparición de los rituales, traducido por Alberto Ciria, publicado por Herder, y esta entrevista publicada en El País en el 2020, aunque yo iba a hablar de otro libro, ¿no? Iba a hablar del libro En el enjambre, publicado en el año 2013. En el enjambre, la comunicación digital y su impacto en la sociedad. Todos somos emisores y receptores desafiando al poder.
Inmediatez, abundancia, la inmediatez, la abundancia de contenido desactiva esa facultad. Todos desafiamos o podemos desafiar al poder, pero somos millones, millones y millones ejerciendo una presión inefectiva. Con lo cual, realmente esta inmensa libertad de la cual disponemos no da un fruto que constituya una amenaza para el orden, para el sistema, para los poderes establecidos, para las élites. No da fruto en absoluto. No temen que nada se le cuestione, que los fundamentos pudieran verse amenazados. La indignación, que es una reacción visceral, indignación, es que me afirmo en mi indignidad, ¿no? Dejo de ser digno. No tiene nada que ver con la rebeldía, a la cual aludía en su libro El hombre rebelde Albert Camus. La indignación es lo que manda en las redes, es la furia española, que se vaya la fuerza por la boca, o en este caso por los dedos, ¿no? Y luego una vez que ya entonces usan la indignación como mero desahogo, y una vez que se han desahogado, pues bajan la cabecita y se sienten culpables, ¿no? Se sienten mal, ¿no? Y me he pasado, yo he gritado mucho, qué mal me siento. Entonces se le va la fuerza por la boca y ya están en el estado, en la otra cara de la moneda, que es toda esa violencia ejercida hacia afuera, la ejercen contra sí mismos. Entonces no sirve absolutamente para nada. La indignación es lo que manda en las redes, no pasa al plano de la acción pública. La fuerza se nos va por la boca. La indignación no es política, no produce cambio. La indignación es un desahogo, ¿no? Es como en esas prácticas de psicología, ¿no? Que se van a la playa y gritan, ¡Rah, rah, rah! Grita, dale una patada, coge, tira una. Entonces, de manera con una agresividad grotesca y extremadamente violenta o efusiva, se desahogan de toda esa porquería que les da vueltas por la cabeza, ¿no? O como se hace en el fútbol, ¿no? Cuando se va a llamar al cabrón, al árbitro, y a indignarse y a gritar, es una especie de desahogo, ¿no? Termina el partido y te vuelves para tu casa y te dedicas a otra actividad y te olvidas del partido. La indignación no es política, la indignación no produce cambios. Fijaos cómo se mitificaba esta palabra, ¿no? Allá por los hace 10 años aproximadamente. Los indignados. Y luego el sistema utilizaba todos los tópicos de esos indignados hasta para hacer anuncios, ¿no? Me acuerdo de anuncios que se hacían, ¿no? Que se veían los indignados reclamando un móvil más bueno. El enjambre son hombres y mujeres aislados, son egos, son aislacionistas, confrontados con la inconmensurabilidad del universo. No son personas que comparten, no hay comunidad, no hay algo que les una, que les mueva, no hay un liderazgo, ¿no? Como Gandhi, como Nelson Mandela, que mueven a sus países, a sus pueblos, a sus comunidades en dirección a un determinado objetivo. Porque el liderazgo es fundamental, ¿no? Quería hacer un vídeo sobre ese tema, sobre un autor norteamericano, en donde nos habla este autor, no recuerdo ahora el nombre, nos habla de la importancia del liderazgo y de cómo el común de las personas no quiere ejercer liderazgo. Es más cómodo no ejercerlo. Las personas despiertan o supuestamente despiertan, pero se quedan en una posición pasiva, sin verdaderamente entrar al plano de la acción, que es verdaderamente el trascendente. No quieren ser líderes porque ser líderes exige compromiso con las personas que están sedientos, hambrientos por alguien que los lidere. Y es más cómodo, por lo tanto, pasar de todo, ¿no? El pasotismo es lo más cómodo. Enjambre no son comunidad, son hombres y mujeres aislados. Indignación sin discurso común.
hay una indignación sin que haya un verdadero discurso común. Puede parecer que lo hay superficialmente, pero cuando rascas un poco ves como todos son distintos, como son diferentes, como tienen una perspectiva completamente distinta de los unos de los otros. La red es un vomitorio, como en la red la gente vomita toda la porquería que tiene dentro, ¿no? Y entonces mmm, no es una herramienta que de momento nos aporte un beneficio a todos en este sentido, en el sentido de constituir una amenaza contra los males del sistema, del capitalismo, de la sociedad consumista, de la sociedad de la transparencia, del rendimiento, esos tópicos a los cuales alude permanentemente Byung-Chul Han. La red de momento no nos permite ningún tipo de réplica que amenace ese sistema. El enjambre no es la masa, el enjambre no es el pueblo, el enjambre no es la comunidad. Son egos aislacionistas. La red es un vomitario común. Un vomitorio, este enjambre de egos aislacionistas es como el yo a la defensiva, ¿no? Estamos a la defensiva, pensamos que nos amenazan, que nos perjudican, y entonces es una visión a la defensiva es a la ofensiva. Por eso no podemos identificar nada bueno allá afuera, nada de valor, ninguna expresión auténtica de amor, porque estamos a la defensiva y pensamos que estamos rodeados de posibles amenazas. Ese miedo les hace crear falsas comunidades, no falsas tribus virtuales, donde se rejuntan las personas para fortalecer sus egos. Entonces ya no hay un diálogo, un debate verdaderamente, donde personas que piensan de forma distinta contrasten sus puntos de vista, para que haya un aprendizaje entre todos los que forman parte de ese debate. Bueno, incluso los propios libros, ¿no? De los propios libros de este autor, vemos que hay personas que reaccionan superficialmente, interpretándolo como algo que viene de los giliprogres o de una derecha rancia, ¿no? Con lo cual ellos evidencian que no están entendiendo absolutamente nada, porque ellos ya están polarizados. Y como están polarizados, piensa que la verdad absoluta, la razón, eh, mm, está de su parte, y cualquier elemento que la cuestione es atacado de manera visceral y reaccionaria. Eso les pasa a algunas personas que sin ningún rubor, y no solamente a personas poco formadas, no solamente a pobrecillos que no acostumbran a leer libros, ni tienen voluntad de formarse, sino a veces a personas incluso de formación universitaria, por lo que podemos ver en muchos vídeos, ¿no? Y en muchas en blogs en las redes sociales. Si intentas desacreditar a alguien y no has comprendido nada, pues te estás desacreditando a ti mismo, realmente. Y sin ningún rubor, sin ningún pudor, hay personas incluso formadas que llevan a cabo esto que estoy comentando. En el homo ludens, que viene de lúdico, ¿no? De ahí viene lúdico, juego. En este homo ludens, juego y trabajo son lo mismo. Juego y trabajo son lo mismo. La vida es un permanente juego en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que disfrutamos con aquello con lo cual tenemos vocación, con aquello con lo cual tenemos auténtica devoción, profesamos devoción. En el homo ludens, juego y trabajo son lo mismo. Se busca rendimiento a lo lúdico en este otro orden.
o mejor dicho, buscamos un rendimiento real, buscamos el juego tiene el mismo sentido que el trabajo, porque no está confrontado con él. La máquina de escribir atrofia al pensamiento, dijo Heidegger. Heidegger dijo que la máquina de escribir atrofia al pensamiento porque nos priva del ejercicio natural de la caligrafía. Fijaos que en los países de Oriente, como en Japón o China, la caligrafía es un arte. Por eso los grandes poetas eran también grandes pintores en algunos de estos países. El teclado anula todo ese culto de nuestras posibilidades de creatividad artística que nos permite o a lo que nos incita la caligrafía. La información pierde su jerarquía, el receptor ya no sabe qué es importante y qué es secundario. El receptor se enfoca en titulares que a veces son morbosos y buscan consumidores de un producto, de esa noticia. No buscan formar ni verdaderamente informar. Sin representación, la sociedad se fragmenta. Los políticos simbolizan una ficción democrática. Los políticos no nos representan, puesto que son una casta ya definida. No elegimos ni las ideas, ni las personas, ni los valores, ni los principios por los que queremos apostar. No los elegimos. Ya todo está elegido previamente. Además que los políticos se deben a ese orden capitalista. Se deben a ese orden consumista. Ni lo cuestionan ni pueden cuestionarlo. Lo que hacen los políticos de izquierda, si verdaderamente son tales, si es que existe tal cosa, lo que hacen es poner parches para ganarse la simpatía de los votantes, ¿no? Pero vemos que cada vez el sistema capitalista ha ido progresando. Pensad, por ejemplo, cuando yo era niño no existían todos esos supermercados, todas esas multinacionales de la alimentación, todos esos McDonald's. Ellos van cada vez acaparando más, van destruyendo los pequeños negocios y nadie hace nada. Incluso alcaldes de izquierda presumen de haber traído a sus pueblos esos negocios, como si fuera, porque ya se busca el interés del consumista, pero el interés del consumista es el interés de la multinacional, el interés del capitalismo y de los capitalistas, que destruyen los pequeños negocios, como antes os comentaba, y eso no existía hace apenas medio siglo, donde en muchas ciudades ni siquiera había supermercados, había las tiendas ultramarinos, panadería, carnicería, frutería, etcétera, etcétera, donde eran locales, eran productos locales. Todo eso está siendo destruido, si es que no se ha destruido ya. Y nadie lo cuestiona, nadie cuestiona los pasos que va dando el orden capitalista. Bueno, también nos dice de que no hay ideología, ¿no? Claro, como ya comentaba en algún otro vídeo, no hay ideología verdaderamente, pero sí la hay en el sentido superficial, en el sentido fanático, en el sentido extremista, en el sentido de tener necesidad de militar en uno de los bandos polarizados, en el sentido guerra civilista. Y luego los especialistas, ¿no? No hay especialistas, pero al mismo tiempo sí, ¿no? Los especialistas se especializan en algo específico y pierden la visión global de la cual forma parte ese algo específico. Entonces ese es un problema y esto acontece en los centros de formación universitarios, ¿no? Entonces no hay especialistas, no mandan especialistas, es decir, conocedores de aquello que se tienen entre manos, pero al mismo tiempo sí abundan los especialistas, que verdaderamente esa especialización les ha ido incapacitando
para tener una comprensión, un conocimiento global de todo aquello de lo cual forma parte esa especialización. La especialización debe ser algo que forma parte de algo más trascendente, algo mayor. Hemos pasado del Big Brother, que todo lo controla con su mirada panóptica, al Big Data, el nuevo panóptico que controla por medio del señuelo que dejamos en las redes, que nos controla ese panóptico digital por medio del señuelo que vamos dejando en las redes. Y ese señuelo hace que, si yo por ejemplo veo una página de Camilo VI en el Facebook, pues luego cuando voy a buscar algo en el Google me sale un anuncio que dice compre la antología de canciones de Camilo VI. ¿Por qué? Porque hay un programa que va husmeando todo lo que yo hago. Y de esa manera pues me ofrece los productos que yo pudiera comprar según entiende él. El territorio final del control es la construcción psicopolítica de un poder, capaz de influenciar y acceder al inconsciente colectivo. Repito, el territorio final del control es la construcción psicopolítica capaz de influenciar los pensamientos y acceder al inconsciente colectivo. Y con esto doy término a mi reflexión particular sobre esta obra en el enjambre de Byung-Chul Han. Gracias y hasta una nueva oportunidad.